Buenos días, jóvenes. Esta es la clase de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato general. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de los temas vistos en las clases anteriores con una pequeña prueba práctica, ¿verdad? En el literal A dice: clasifique las siguientes oraciones en simples o compuestas. Aquí en la primera oración dice: ella tomó los pedidos y la comida llegó en poco tiempo. Aquí podemos observar cómo vamos a saber si es simple o compuesta. Recordémonos que la oración compuesta es aquella que tiene dos o más verbos conjugados dentro de la misma oración. Aquí podemos observar que está el verbo tomó y aquí el verbo llegó dentro de la misma oración, por lo tanto esta se clasifica como oración compuesta. La segunda: el niño come caramelos, solo posee un verbo conjugado, entonces por lo tanto esta es una oración simple. El siguiente literal: clasifique las siguientes oraciones impersonales propias e impropias. En la clase anterior expliqué acerca de las oraciones impersonales. Son aquellas que no poseen una conjugación con un sujeto específicamente y se dividen en dos. Vamos a ver cuál es la propia y la impropia. La primera se clasifica como propia. ¿Por qué? Se está refiriendo el verbo a un fenómeno de la naturaleza. Ayer llovió torrencialmente. En la siguiente: hay mucho ruido aquí. Oración impersonal impropia. No está conjugado con ninguna persona gramatical, ¿verdad? El literal C: identifique y clasifique el verbo de las siguientes oraciones. Aquí cada uno de los verbos está conjugado en una forma distinta. En la primera oración: los niños juegan en el parque. Juegan, observamos que es el verbo así en forma individual, sería el verbo simple. Tienes que estudiar mucho el tema. Aquí observamos que hay dos verbos juntos dentro de la misma oración. Tienes que estudiar acá. Entonces esto se clasifica como una perífrasis verbal. En la siguiente: Alejandro se ha demorado mucho. Aquí tenemos a demorado, forma compuesta, un verbo auxiliar y un verbo principal. En la siguiente, literal D: encuentra el sujeto de las siguientes oraciones. Durante la clase vimos que una de las formas para encontrar el sujeto es haciéndonos la pregunta lógica. ¿Por qué no es simplemente identificarlo así a la ligera? Hay que hacernos la pregunta lógica porque a veces hay confusión con respecto al sujeto. Aquí, por ejemplo, la cena que preparó Pedro me gustó mucho. Aquí podemos observar que cualquiera podría decir: estamos hablando de la cena, pero realmente estamos hablando de la persona que realizó la acción, que en este caso fue Pedro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el sujeto Pedro. Ver el partido de fútbol alegra mucho a Alfonso. Aquí tenemos el sujeto de la oración, que sería Alfonso. A Juan le gusta ir a la playa. En este caso el sujeto es Juan. Tenemos también en el literal E: identificar la figura literaria que se ha aplicado en cada frase. Tenemos, por ejemplo, en la primera: no siempre es rosa la rosa. Se clasifica como un equívoco. ¿Por qué? Porque la palabra rosa se está empleando en la misma frase para dar a entender dos elementos distintos, ¿verdad? Es tan delgado como un alfiler. Aquí estamos hablando de una hipérbole porque estamos exagerando una cualidad. El hipérbole consiste en exagerar o disminuir una cualidad. Y el último: he ido a la gran manzana. Aquí estamos hablando de una antonomasia, porque la antonomasia consiste en mencionar algún sustantivo pero con un apelativo, sustituyéndolo por ejemplo con algo que lo identifica. En este caso estamos hablando de la ciudad de Nueva York, que es conocida como la Gran Manzana. Entonces este sería un ejemplo de antonomasia.